Muchas veces, las relaciones que más importan en nuestra vida se convierten en campos de batalla, donde los malentendidos, las frustraciones e incluso el distanciamiento nos dejan con un profundo sentimiento de desarmonía. Tal vez ya te has sentido solo en una relación, o quizás has visto cómo un vínculo tan precioso se desmorona ante tus ojos. Ese dolor es real y duele de una manera que parece cortar muy profundo. Pero también en ese espacio de dolor y fragilidad, Dios puede hacer algo poderoso. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, en el fondo, tu búsqueda de sanidad no es solo una solución para las circunstancias externas, sino una transformación interna profunda? Algo que vaya más allá de las palabras o los gestos. Algo que sane tu alma y tu manera de ver las relaciones. Cuando pedimos a Dios que intervenga, no solo buscamos cambios superficiales en las otras personas, sino una reorientación de nuestra propia esencia. Dios desea no solo restaurar, sino renovar lo que se ha perdido y hacernos más semejantes a Él. Y es esa transformación la que trae de hecho la paz, la reconciliación y la verdadera sanidad. Pero, ¿cómo sucede eso? ¿Qué significa la intervención de Dios en nuestras relaciones? No se trata de algo simple. La intervención divina es un misterio profundo que va más allá de los cambios visibles. No se trata solo de resolver un conflicto o restaurar una relación. Dios quiere transformar la forma en que vemos al otro y también cómo nos vemos a nosotros mismos. No nos cambia solo por fuera, sino que transforma nuestro interior para que podamos reflejar su imagen de manera más plena y verdadera. C.S. Lewis, en sus escritos, habla de ese proceso de transformación que va más allá del exterior. Escribe que el amor de Dios no es una emoción pasajera, sino una decisión divina que cuando la recibimos en nuestro corazón, transforma nuestra capacidad de vivir en comunión. Dios no entra en nuestras vidas simplemente para modificar comportamientos. Entra para transformarnos en nuevos seres, capaces de vivir la verdadera reconciliación. La Escritura nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, en Corintios 5:17. Este pasaje no habla solo de nuestra vida espiritual, sino también de nuestras relaciones. En Cristo todo es renovado, incluyendo la manera en que tratamos a quienes nos rodean. Dios puede transformar no solo nuestro interior, sino también la forma en que nos relacionamos unos con otros. Él es el agente del verdadero cambio. A lo largo de este video, exploraremos lo que sucede cuando Dios interviene en nuestras relaciones personales, cómo nos transforma y nos guía por un camino de verdadera reconciliación, perdón y amor sacrificial. A medida que avanzamos, te invito a abrir tu corazón a la posibilidad de una transformación divina que va más allá de lo que puedes imaginar. La intervención de Dios es algo más profundo que simplemente restaurar lo que se ha perdido o corregir lo que está roto. Muchas veces buscamos a Dios en momentos de dificultad, deseando que simplemente resuelva las cosas, pero lo que Él realmente desea hacer en nuestras vidas va mucho más allá de una simple solución a nuestros problemas. Dios quiere transformar, no solo restaurar. Cuando Él entra en nuestras relaciones, su obra va más allá de un cambio superficial. No solo borra las ofensas o corrige los malentendidos, Él comienza una obra que afecta profundamente quiénes somos, cómo nos vemos y cómo vemos al otro. Dios no quiere cambiarnos solo por fuera, como si un nuevo comportamiento fuera suficiente. Él desea transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de vivir. Como nos dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente.
Esa renovación es la clave para una verdadera transformación en nuestras relaciones. El cambio comienza dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Esa transformación que comienza con Dios y se refleja en nuestras relaciones no es un proceso fácil. No se trata de un ajuste rápido o de una mejora instantánea. Cuando Dios entra en nuestras vidas, comienza una obra continua de renovación. A medida que permitimos que Él nos transforme, comenzamos a reflejar más su imagen, haciéndonos más parecidos a Cristo. ¿Y qué significa entonces reflejar la imagen de Cristo en nuestras relaciones? Significa aprender a vivir en gracia, perdón y misericordia. Significa no solo restaurar lo que estaba roto, sino encontrar una nueva manera de relacionarnos con el otro, basados en el amor divino. Jesús nos mostró en su vida que el amor verdadero no se limita a palabras, sino que se refleja en acciones concretas de perdón, compasión y sacrificio. Cuando Dios interviene en nuestras relaciones, nos capacita para hacer lo mismo. Sin embargo, esa transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Comienza con un corazón dispuesto a cambiar y un compromiso constante con Dios. Y a medida que nos abrimos a ese cambio interior, vemos cómo comienza a afectar la manera en que tratamos a los demás. Nuestra paciencia se vuelve más profunda, nuestra comprensión más amplia y nuestro perdón más genuino. En Cristo, somos transformados para vivir relaciones que reflejen su amor redentor. Por tanto, al invocar a Dios en nuestras relaciones, recuerda, Él no solo está restaurando lo que se ha perdido, está creando algo nuevo, algo más puro, más divino. La verdadera transformación no es solo un cambio de comportamiento, sino un cambio de corazón. Y es en ese nuevo corazón donde nuestras relaciones pueden ser verdaderamente redimidas. Perdonar. Una palabra simple, pero cargada de un poder inmenso. Muchas veces creemos que el perdón es algo que hacemos como un favor al otro, pero en mi realidad, el perdón es una de las llaves más poderosas para nuestra propia liberación. Cuando Dios interviene en nuestras relaciones, Él nos enseña que el perdón no es solo un acto de misericordia hacia el otro, sino una acción liberadora que nos libera de nuestras propias cadenas emocionales y espirituales. El perdón, como nos enseña Jesús, no tiene límites, no se puede contar, es ilimitado, incondicional. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debería perdonar a alguien que pecara contra él, imaginando que 7 veces sería suficiente. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con estas palabras, Jesús nos revela el inmenso poder del perdón. Nos llama a perdonar no solo 1 o 2 veces, sino infinitamente. El perdón es un reflejo del amor divino que no tiene fin, que no tiene límites. C.S. Lewis, en su reflexión sobre el perdón, lo describe como una llave que abre las puertas de la prisión de la amargura. Lo compara con una llave que, al girarla, abre una celda, permitiéndonos caminar hacia la libertad que Cristo nos ofrece. Cuando guardamos resentimientos, rencores o ira, somos como prisioneros de nuestras propias emociones, atados a un pasado que nos impide vivir plenamente. El perdón es esa llave, la llave que libera nuestro corazón y nos permite caminar en paz. Es importante comprender que perdonar no significa minimizar el mal hecho, ni olvidar lo que pasó. El perdón no es una justificación para el error del otro, sino una elección consciente de liberar el dolor, de dejar de lado el deseo de venganza y de permitir que Dios se encargue de la situación. Perdonar es una forma de entregar al Señor aquello que no podemos resolver por nosotros mismos. Es reconocer que la justicia le pertenece a Él y que al perdonar también nos convertimos en participantes de la gracia que Él nos concede.
No podemos olvidar que el perdón también es una acción que beneficia nuestra propia salud emocional y espiritual. El perdón sana. Cuando perdonamos, rompemos con el ciclo de amargura y rencor que a menudo alimenta nuestras heridas interiores. Somos liberados del peso de guardar dentro de nosotros el odio o el resentimiento. Y como consecuencia, nuestras relaciones se vuelven más abiertas, más auténticas y más llenas de la paz de Dios. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me hirió profundamente? La respuesta está en la fuente del perdón, Cristo. Cuando miramos a la cruz, vemos el perdón en su forma más pura. Jesús, en su sufrimiento, perdonó a quienes lo crucificaron diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el modelo que se nos ha dado. No es fácil, pero al tomar la cruz como ejemplo, encontramos la fuerza para perdonar. El perdón no es un sentimiento que surge espontáneamente. Es una decisión de seguir el ejemplo de Cristo, de liberarnos de las ataduras del resentimiento y de abrir nuestro corazón a la verdadera paz que solo viene cuando seguimos el camino de la reconciliación. Dios, en su infinita gracia, nos llama a perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque al perdonar nos volvemos más semejantes a Él. Al permitir que Dios nos enseñe a perdonar, estamos permitiendo que Él nos transforme. El perdón es una acción que va más allá de las palabras. Se vive y se practica en cada momento en que decidimos liberar al otro. Cuando permitimos que Dios nos guíe en este proceso, experimentamos una libertad que va mucho más allá de la simple resolución de un conflicto. Esa libertad nos lleva a una relación más profunda y más llena de gracia con los demás y con Dios. Cuando Dios comienza a intervenir en nuestras relaciones, muchas veces nos lleva a confrontar verdades dolorosas sobre nosotros mismos. Puede ser un proceso incómodo, incluso angustiante, pero al final es un paso necesario para la verdadera sanidad. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que para sanarnos, primero necesitamos pasar por un proceso de purificación que nos lleva a enfrentar nuestras debilidades, fallas y limitaciones. Hebreos 12:11 nos enseña: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La disciplina de Dios en nuestras vidas puede ser dolorosa, pero es a través de ella que Él nos moldea, nos enseña y nos prepara para algo mayor. No nos abandona en el dolor. Al contrario, lo usa como medio para transformarnos. Este proceso de purificación y transformación no ocurre sin sufrimiento. Así como el oro necesita pasar por el fuego para ser refinado, nuestras relaciones y nuestro corazón también deben ser purificados a través de las dificultades. Cuando enfrentamos el dolor, no estamos siendo abandonados por Dios. Estamos siendo preparados por Él para una transformación más profunda. Él nos enseña, a través del dolor, a confiar en su soberanía y a entender que, en todo, Él tiene un propósito. San Juan de la Cruz, uno de los más grandes místicos de la Iglesia Católica, describe este proceso en su famoso libro La noche oscura del alma. Habla de un periodo de purificación y sufrimiento espiritual necesario para alcanzar una comunión más profunda con Dios. Esa oscuridad no es un abandono divino, sino un proceso en el que Dios nos lleva a soltar los apegos mundanos y a confiar plenamente en Él. En muchas relaciones, este proceso de purificación es necesario para que podamos ser sanados del dolor emocional y de las heridas no tratadas que nos impiden amar y perdonar como Cristo nos enseña. Por ejemplo, tal vez ya hayas vivido una relación difícil
donde las heridas parecen no cicatrizar o los intentos de reconciliación parecen fracasar. Eso refleja que, antes de restaurar completamente la relación, Dios necesita tratar algo profundo dentro de nosotros. Puede ser que, al enfrentar ese dolor, tengas que confrontar sentimientos de ira, rencor o orgullo que estaban enterrados en ti y que tal vez ni siquiera sabías que existían. En este proceso doloroso, Dios nos está invitando a mirar hacia nuestro propio corazón, a reconocer nuestras fallas y a arrepentirnos. A veces somos rápidos en señalar los errores de los demás, pero Dios nos llama primero a mirar hacia adentro. Esa es la parte difícil. Dios no solo quiere restaurar las relaciones externas, sino también desea sanar lo que hay dentro de nosotros. Los resentimientos, los miedos, las inseguridades que muchas veces afectan la forma en que nos relacionamos. La intervención divina, muchas veces, exige que pasemos por este momento de dolor y purificación. Pero ese dolor no es el final. Es el inicio de una nueva vida en Cristo. Una vida donde las relaciones pueden ser verdaderamente restauradas, basadas en el perdón, la comprensión y el amor sacrificial. El sufrimiento, aunque inevitable, tiene un propósito divino. Nos lleva a una transformación que nos prepara para vivir con más paz, más gracia y más compasión. Dios no nos deja solos en medio del dolor. Él camina con nosotros, dándonos fuerzas para soportar, aprender y crecer. A medida que permitimos que Él nos purifique, nos transforma en instrumentos de su paz y reconciliación, no solo en nuestras relaciones con los demás, sino también en nuestro caminar con Él. Y, por más doloroso que sea el proceso, nos lleva a un lugar más profundo de intimidad con Dios y de verdadera sanidad espiritual. La paz verdadera, aquella que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7, no es algo que podamos simplemente conquistar o alcanzar por nuestros propios esfuerzos. No es la paz superficial que viene de resolver un conflicto o de saldar en cuentas con otra persona. La verdadera paz, aquella que trasciende las circunstancias y habita profundamente en nuestros corazones, solo es posible cuando permitimos que Dios nos transforme de adentro hacia afuera. Muchas veces buscamos la paz fuera de nosotros mismos, en una relación restaurada, en la solución de un problema o incluso en cambios externos que creemos que nos traerán tranquilidad. Pero cuando Dios interviene en nuestras relaciones, Él nos muestra que la verdadera paz viene de la transformación interna que Él realiza en nosotros. La paz no viene de cambiar a los demás o las circunstancias, sino de entregarnos a la voluntad divina, permitiendo que Él opere un cambio en nuestro corazón. Mira la historia de José en el Antiguo Testamento. Después de ser traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo e injustamente encarcelado, tuvo suficientes motivos para albergar rencor, ira y deseos de venganza. Sin embargo, cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, eligió ver la mano de Dios en todo lo que había sucedido. Dijo: «Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida». Génesis 45:7. Esta declaración de perdón y reconciliación solo fue posible porque José permitió que Dios lo transformara, purificando su corazón de amargura y resentimiento. La verdadera paz que José experimentó no surgió del cambio en sus hermanos o de la situación en la que se encontraba, sino de su entrega a la soberanía de Dios. Entendió que, incluso en medio del sufrimiento, Dios estaba en control y que, al perdonar, se liberaba de un peso emocional que podría haberlo destruido. Esa es la invitación de Dios para cada uno de nosotros. Cuando permitimos que Él nos transforme, nuestra paz interior ya no depende de circunstancias externas.
Se convierte en un reflejo de nuestra confianza en Dios, de nuestra entrega a su voluntad y de nuestra disposición a vivir conforme a los principios de su reino. La paz verdadera no está en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de, incluso frente a las adversidades, encontrar descanso en Dios, sabiendo que Él está obrando para nuestra transformación y para la restauración de nuestras relaciones. El mundo ofrece una paz pasajera, frágil e inestable, pero la paz que Dios nos da es sólida, profunda y duradera. Es fruto de una vida transformada, donde dejamos de ser esclavos de nuestras emociones y comenzamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestras actitudes. Dios, al transformar nuestros corazones, nos da la capacidad de vivir en paz con los demás, incluso cuando las relaciones son difíciles. Esa paz no se conquista por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios, que actúa en nosotros y a través de nosotros. Sin embargo, para experimentar esa paz, necesitamos estar dispuestos a permitir que Dios nos transforme. Necesitamos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando el camino de la transformación parece doloroso y difícil. Cuando nos entregamos a Él, podemos experimentar una paz que va más allá de lo que entendemos y que nos fortalece para enfrentar cualquier situación, sabiendo que en todo Dios está con nosotros. Permitir que Dios nos transforme es, por lo tanto, el primer paso para alcanzar la verdadera paz. No es algo que ocurra instantáneamente, sino una jornada de confianza, rendición y transformación continua. Cuando caminamos en ese proceso con fe, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a dominar nuestro corazón y nuestra mente, capacitándonos para vivir relaciones más saludables, más compasivas y más llenas de su gracia. Muchas veces, en la búsqueda de soluciones rápidas y fáciles para nuestros conflictos, caemos en la trampa de la espiritualidad superficial. Buscamos respuestas inmediatas y soluciones externas, orando palabras vacías o haciendo gestos superficiales, como si eso fuera suficiente para resolver la profundidad del dolor que llevamos dentro. La espiritualidad superficial es tentadora porque nos da una sensación inmediata de que estamos haciendo lo correcto, pero no aborda las cuestiones más profundas de nuestro corazón. Cuando Dios interviene en nuestras relaciones, nos llama a un cambio más profundo que simples gestos vacíos. Él no está interesado en una fachada de santidad, ni en un perdón que no proviene del corazón. Dios desea transformar nuestra esencia, purificar nuestras motivaciones y hacernos reflejar su verdadera imagen. La superficialidad espiritual es como poner una curita sobre una herida profunda. Puede aliviar momentáneamente el dolor, pero no sana lo que hay debajo. C.S. Lewis, en sus escritos, habla de esto al afirmar que no podemos curar una herida solo con una curita. Necesitamos una curación profunda que solo Dios puede ofrecer. La superficialidad en las relaciones espirituales ocurre muchas veces cuando intentamos esconder nuestro dolor, ignorando lo que realmente necesita ser tratado. Al hacer esto, alimentamos el ciclo de heridas no sanadas que tarde o temprano vuelven a surgir con más fuerza. Jesús nos advirtió sobre esto cuando habló del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9, 14. El fariseo, que se consideraba justo, oraba en público con palabras grandilocuentes y actitudes de superioridad, mientras que el publicano, reconociendo su indignidad, pidió humildemente el perdón de Dios. La enseñanza de la parábola es clara. La espiritualidad que busca el reconocimiento externo, que se enorgullece o finge ser algo que no es, está vacía. Lo que Dios desea es un corazón quebrantado, que reconoce sus fallas y se vuelve a Él con humildad. En nuestras relaciones, esto puede manifestarse de diversas maneras.
A veces tratamos de aparentar estar bien delante de los demás, orando para parecer espirituales o hablando de perdón sin estar realmente dispuestos a perdonar. Este tipo de actitud crea una barrera entre nosotros y Dios, porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. La verdadera transformación comienza cuando nos permitimos ser transparentes delante de Dios y reconocemos que sin Él no podemos lidiar con las heridas más profundas de nuestra alma. Cuando Dios entra en nuestras relaciones, nos llama a ir más allá de las apariencias y a permitir que Él nos transforme de verdad. La espiritualidad verdadera no se trata de lo que mostramos a los demás, sino de lo que vivimos internamente. Se trata de permitir que Dios revele lo que está oculto en nuestro corazón para que podamos ser sanados y luego sanar a otros. No se trata de ser perfectos, sino de ser sinceros en nuestro deseo de cambio y crecimiento. Por tanto, cuando buscamos la intervención de Dios en nuestras relaciones, es fundamental hacerlo con un corazón genuino. No podemos esperar que Dios transforme algo si solo estamos dispuestos a cambiar la superficie. Dios no nos llama a una espiritualidad de apariencias, sino a una transformación que comienza en el corazón, que refleja una vida de verdad y humildad. Solo cuando nos entregamos a esa transformación profunda, Dios puede realmente restaurar y sanar nuestras relaciones de manera plena. La verdadera espiritualidad es aquella que nos lleva a una relación profunda con Dios, donde el cambio comienza dentro de nosotros y se refleja en todo lo que hacemos. Dios no quiere que seamos cristianos superficiales, sino seguidores genuinos, dispuestos a dejar que Él entre en las áreas más profundas de nuestro ser para que, a través de su gracia, podamos vivir la verdadera reconciliación y paz con los demás. La gracia de Dios es el fundamento sobre el cual deben construirse todas nuestras relaciones. Sin la gracia de Dios, nuestras relaciones se vuelven frágiles, pasajeras y muchas veces distorsionadas por nuestra propia imperfección humana. Sin embargo, cuando realmente experimentamos la gracia divina en nuestras vidas, somos capacitados para mirar a los demás con ojos diferentes, con una compasión que trasciende los errores y las limitaciones humanas. La gracia de Dios nos permite tratar a los demás con misericordia, incluso cuando no lo merecen, porque así es como Él nos ha tratado a nosotros. La gracia es algo que no puede ganarse, sino que es dada gratuitamente por Dios. Efesios 2, 8, 9 nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos ofrece su gracia no porque la merezcamos, sino porque Él es bueno y amoroso. Este es el fundamento de la verdadera reconciliación en nuestras relaciones. Entender que somos receptores de una gracia inmensurable y por lo tanto llamados a extender esa misma gracia a los demás. Cuando permitimos que la gracia de Dios actúe en nosotros, ella transforma la manera en que vemos a los demás. Vemos al otro no solo con sus fallas, errores o limitaciones, sino con la mirada de Cristo, que nos ama a pesar de nuestras fallas. La gracia nos enseña a ser pacientes, a perdonar y a amar sin condiciones. En Mateo 18:33, Jesús cuenta la parábola del siervo que, después de ser perdonado de una gran deuda, se negó a perdonar la deuda de su compañero. Cuando somos tocados por la gracia de Dios, entendemos que perdonar es una extensión de la gracia que hemos recibido. No podemos retener la misericordia para nosotros sin también ofrecerla a los demás. John Stott, un reconocido teólogo cristiano, escribe: la gracia de Dios nos capacita para ver a los demás con los ojos de Cristo, ofreciéndoles el mismo perdón y misericordia que Él nos ofrece. Ese es el gran poder de la gracia. Nos
Cambia de tal manera que somos capaces de amar a aquellos que nos han herido, de perdonar a quienes nos han ofendido y de extender la mano a aquellos con quienes necesitamos reconciliarnos. La gracia nos libera de la prisión del orgullo y de la justicia propia y nos permite caminar humildemente en busca de la paz. Vivir en gracia significa mirar las relaciones con el corazón abierto a la restauración, en lugar de mantener barreras de juicio. Es reconocer que, así como nosotros fallamos y necesitamos la gracia de Dios cada día, los demás también son falibles y necesitan esa misma gracia. El perdón no es una cuestión de mérito, sino de necesidad, tanto de quien perdona como de quien es perdonado. Cuando perdonamos con gracia, estamos viviendo el amor de Cristo de manera tangible y transformadora. Dios nos llama a ser embajadores de esa gracia. Nos invita a llevar su misericordia y perdón al mundo, comenzando por nuestras relaciones más cercanas. Cuando miramos a los demás a través del lente de la gracia, vemos la imagen de Cristo reflejada en cada uno, y eso nos da el poder de amar de una forma que no podríamos por nosotros mismos. La gracia transforma nuestro corazón de tal manera que nos hace querer ofrecer a los demás lo que Dios, en su infinita bondad, nos ha dado. Al permitir que la gracia de Dios entre en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás, vivimos el Evangelio de forma concreta. Estamos llamados no solo a recibir, sino a dar. Este intercambio de gracia es lo que hace que nuestras relaciones sean profundas, verdaderas y capaces de resistir las tormentas de la vida. Cuando nos rendimos a la gracia de Dios, nuestras relaciones ya no se basan en el mérito, sino en el amor incondicional que Cristo demostró por nosotros en la cruz. Y eso es lo que Dios desea para nosotros, relaciones que reflejen su gracia y amor. Así como Cristo nos perdonó y nos amó, Él nos llama a perdonar y amar a los demás, permitiendo que su gracia transforme el corazón de todos los involucrados. Es en la gracia donde encontramos la verdadera reconciliación, porque ella nos lleva a entender que por más que seamos imperfectos, la misericordia de Dios es suficiente para restaurar todo lo que está roto. El amor de Dios no es un amor egoísta ni superficial, sino un amor profundo, sacrificial, que se entrega completamente por el bien del otro. Ese es el tipo de amor al que Él nos llama a vivir en nuestras relaciones personales. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, no solo restaura nuestra capacidad de amar, sino que nos enseña a amar como Él ama, de manera sacrificial, desinteresada e incondicional. Jesús, en su vida y ministerio, fue el mayor ejemplo de amor sacrificial. Nos enseñó que el verdadero amor no es aquel que busca lo que es cómodo o conveniente para nosotros, sino aquel que se da, que se entrega, que ama incluso cuando eso requiere sacrificios. En Juan 13:34, Él nos da el mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado. Ese amor no es solo un sentimiento, sino una decisión, una acción deliberada que implica darse al otro, muchas veces sin esperar nada a cambio. Cuando Dios entra en nuestras relaciones, nos llama a vivir ese amor sacrificial. Nos desafía a ir más allá de nuestras necesidades personales y a buscar el bien del otro, incluso cuando eso nos cueste algo. El amor sacrificial es el que perdona, incluso cuando es difícil, que sirve, incluso cuando no es reconocido, que acoge, incluso cuando hay heridas y diferencias. No es un amor que espera algo a cambio, sino que se entrega por completo. San Francisco de Asís es un gran ejemplo de amor sacrificial. Renunció a todas las riquezas y el prestigio mundano para vivir una vida de humildad y servicio a los más pobres y necesitados. Entendió que el amor de Cristo exigía una entrega total,
sin esperar recompensas o reconocimiento. Nos enseña que cuando Dios interviene en nuestras vidas, no solo nos restaura, sino que también nos llama a una vida de servicio, amor y sacrificio. Cuando Dios nos llama a amar sacrificialmente, no nos está pidiendo algo imposible, sino invitándonos a vivir la verdadera libertad en el amor. Al entregarnos al otro, sin miedo a ser heridos o decepcionados, experimentamos la verdadera alegría de reflejar el amor de Cristo. Este tipo de amor es profundamente sanador porque rompe las barreras del egoísmo, del miedo y del dolor, permitiendo que las relaciones se profundicen y se fortalezcan. El amor sacrificial también nos enseña a ser humildes, nos hace mirar al otro como alguien digno de nuestra atención, cuidado y respeto, incluso cuando esa persona no nos trate de la misma manera. Esto no significa que debamos permitir abusos o permanecer en relaciones tóxicas, sino que, al amar sacrificialmente, elegimos no devolver mal por mal. Elegimos amar, incluso cuando no somos amados de la misma forma. En cada acto de amor sacrificial nos volvemos más parecidos a Cristo, quien amó hasta la muerte, una muerte en la cruz, por nuestra salvación. Este tipo de amor transforma nuestras relaciones, pues no se basa en expectativas humanas, sino en la gracia de Dios que nos capacita para amar más allá de lo que creemos posible. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, nos llama a vivir ese amor que es incondicional e inconmensurable. Y al vivir ese amor, experimentamos la verdadera transformación que viene con la entrega de uno mismo por el bien del otro. Amar sacrificialmente es un llamado para todos los cristianos. No se trata de una acción aislada, sino de un estilo de vida que refleja el carácter de Cristo en todas nuestras relaciones. Y cuando permitimos que Dios nos enseñe a amar de esta manera, Él nos lleva a un nivel más profundo de conexión con los demás y, lo más importante, con Él. El amor sacrificial es, por tanto, la clave para relaciones redimidas, sanadas y transformadas por la presencia de Dios. Nuestras relaciones personales, cuando son tocadas por la intervención de Dios, se convierten en algo más que simples vínculos humanos. Se transforman en oportunidades poderosas para nuestro crecimiento espiritual. Cada relación, ya sea de amistad, matrimonio, familia o incluso aquellas más desafiantes, tiene el potencial de acercarnos más a Dios y de moldearnos a la imagen de Cristo. Cuando Dios redime una relación, no solo está restaurando la interacción entre dos personas, sino que nos está invitando a un viaje de maduración espiritual que muchas veces solo es posible dentro del contexto de nuestras relaciones más íntimas. Cuando permitimos que Dios actúe en nuestras relaciones, Él nos da la oportunidad de reflejar el carácter de Cristo de una manera práctica. Colosenses 3, 12, 13 nos exhorta: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Sopórtense unos a otros y, si alguno tiene una queja contra otro, perdónense mutuamente, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este pasaje nos muestra que la verdadera práctica de la espiritualidad se da dentro del contexto de nuestras relaciones, donde somos desafiados a vivir la compasión, el perdón y la paciencia. Cada desafío que enfrentamos en nuestras relaciones es una oportunidad de crecimiento. A medida que enfrentamos conflictos, heridas o malentendidos, tenemos la oportunidad de practicar virtudes como el perdón, la humildad, la paciencia y la mansedumbre. Esto no es fácil, y es en ese espacio de dificultad donde Dios nos moldea. Él nos usa para que, al responder con gracia y amor,
podamos crecer más y más a semejanza de Cristo. Muchas veces somos tentados a ver las dificultades en las relaciones como obstáculos que debemos evitar o simplemente superar. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, esos desafíos son momentos divinos para nuestro crecimiento. Nos obligan a mirar hacia nuestro propio corazón y a reflexionar sobre cómo estamos lidiando con las emociones, los resentimientos y las expectativas. Dios usa esas situaciones para purificarnos y enseñarnos a vivir en su amor, a confiar en su soberanía y a reflejar su imagen al mundo. Además, las relaciones redimidas también nos enseñan sobre la verdadera comunidad cristiana. El cuerpo de Cristo no está formado por personas perfectas, sino por individuos que con todas sus fallas e imperfecciones eligen vivir en armonía, soportándose unos a otros con el amor de Cristo. Este tipo de comunidad es un lugar donde podemos crecer espiritualmente, porque es en la convivencia con los demás donde aprendemos a ejercer las virtudes cristianas de manera práctica. Dios no nos llama a una espiritualidad aislada, sino a una vida de comunión, donde las relaciones son instrumentos de purificación y crecimiento. En nuestro caminar con Dios, Él nos enseña a encontrar propósito en nuestras relaciones. Cada persona que pone a nuestro lado, cada interacción que tenemos, es una oportunidad para practicar el amor sacrificial y la reconciliación. Cuando nuestras relaciones son redimidas por Dios, no solo son para nuestro bienestar emocional, sino también para nuestra edificación espiritual. Son oportunidades de servir, de aprender a perdonar, de crecer en humildad y de reflejar la bondad y la misericordia de Dios. Por lo tanto, al buscar la intervención divina en nuestras relaciones, debemos recordar que lo que Dios está haciendo no es solo restaurar un vínculo humano, sino conducirnos a una jornada de crecimiento espiritual. Él nos llama a usar cada momento, cada desafío y cada victoria en nuestras relaciones como una oportunidad de ser más semejantes a Cristo. La verdadera transformación que viene a través de la intervención de Dios en nuestras relaciones no es solo acerca de restaurar los lazos con los demás, sino sobre nuestro propio crecimiento y maduración espiritual. Estamos llamados a reflejar a Cristo en cada acto de perdón, en cada palabra de aliento, en cada gesto de paciencia y compasión. Y, a medida que Dios trabaja en nosotros, también trabaja a través de nosotros, convirtiendo nuestras relaciones redimidas en canales de su amor y gracia. El crecimiento espiritual que surge de nuestras relaciones transformadas es un testimonio vivo de la obra de Dios en nuestras vidas y nos capacita para vivir con propósito y alegría en su reino. Cuando Dios interviene en nuestras relaciones personales, no solo restaura lo que se ha perdido, sino que realiza una transformación profunda que refleja su amor redentor y purificador. La verdadera intervención divina no es solo una solución para nuestros conflictos, sino una obra espiritual continua que nos lleva a vivir conforme a su propósito. Él nos llama a vivir en amor sacrificial, perdón y gracia, actitudes que nos transforman de adentro hacia afuera. Es importante entender que el cambio en nuestras relaciones no es algo instantáneo o superficial. La verdadera transformación lleva tiempo y requiere un corazón dispuesto a permitir que Dios nos moldee y nos enseñe. A medida que aceptamos la intervención de Dios, Él va más allá de resolver problemas temporales y comienza a trabajar en nuestra alma, renovando nuestra capacidad de amar, perdonar y vivir en armonía con los demás. Dios, como el alfarero que moldea el barro, está siempre trabajando para hacernos más semejantes a Cristo. El proceso de transformación puede ser doloroso y desafiante, pero es a través de ese dolor que somos refinados y capacitados para vivir conforme a su voluntad. Como hemos visto a lo largo de este video,
La verdadera paz no viene de la ausencia de conflictos o dificultades, sino de una vida transformada por Dios, donde Él actúa en nuestros corazones y nos enseña a amar de manera sacrificial y genuina. C.S. Lewis nos recuerda que el amor de Dios no es una emoción pasajera, sino una decisión divina que cuando la acogemos transforma nuestra capacidad de vivir en comunión. Esa transformación no se limita solo a nuestras relaciones con los demás, sino también a nuestra relación con Dios. Él nos enseña a ser pacientes, misericordiosos y humildes, ofreciéndonos la verdadera libertad que viene al perdonar y al entregar nuestro corazón a Él. Al reflexionar sobre todo lo que hemos compartido aquí, somos llamados a permitir que Dios entre en nuestras relaciones y comience a trabajar, no solo en lo visible, sino en lo más profundo y significativo. La verdadera transformación en nuestras relaciones es un reflejo del amor redentor de Dios. Él nos ama de manera incondicional, y al entregarnos a ese amor podemos experimentar la sanidad y la reconciliación que Él desea para nosotros. El cambio que Dios quiere traer no es un cambio superficial, sino una transformación que comienza en el corazón y se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando buscamos su intervención, debemos estar abiertos a esa transformación profunda, que no solo restaura lo que está roto, sino que nos hace más semejantes a Cristo. Así es como nuestras relaciones se vuelven redimidas, sanadas y transformadas por la presencia de Dios. Como cierre, recuerda siempre la promesa de que el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Salmo 145, 18. Al invocar a Dios en nuestras relaciones, Él viene y nos enseña a vivir en amor y en verdad. La intervención de Dios es la clave para la verdadera transformación. Y cuando Él entra en nuestras vidas y en nuestras relaciones, todo se hace nuevo, redimido y restaurado. Que podamos abrir nuestro corazón a la obra de Dios en nuestras relaciones, permitiendo que Él nos transforme, nos sane y nos guíe para vivir en paz, perdón y amor sacrificial. Que, al permitir que Él nos moldee, seamos instrumentos de reconciliación y de su gracia en el mundo.